Ahí me empezó a grabar. ¿Puede ser? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, te decía, ¿qué es la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Mira, la palabra lo dice. Diferencia arteriovenosa de oxígeno. Es la diferencia de la concentración de oxígeno que tiene la sangre oxigenada de la carbooxigenada. Dicho de una manera más sencilla, cuando la sangre va circulando y pasa por los pulmones, se oxigena. Cuando va al músculo que está haciendo actividad física, esa sangre se capta el oxígeno, sabemos que la mitocondria capta el oxígeno, y elimina dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono sale de la célula muscular y va al torrente sanguíneo a través de una vena para volver a pasar por el corazón y por los pulmones para oxigenarse. Entonces, ¿qué sangre tiene más concentración de oxígeno? Y la sangre oxigenada, la sangre arterial, vamos a decirlo. La sangre venosa tiene menos concentración de oxígeno. Entonces, Con dióxido de carbono. claro, entonces vamos a suponer y vamos a ponerle un valor arbitrario. 60 es la cantidad de oxígeno en la sangre oxigenada y 40 es la cantidad de oxígeno en la sangre venosa. ¿Cuánto es la diferencia arteriovenosa? 20. Entonces, esa ecuación de Fick me decía que la cantidad de oxígeno que va a poder extraer, la cantidad de oxígeno, el volumen de oxígeno que nuestro cuerpo va a poder consumir, va a estar directamente proporcional al gasto cardíaco, es decir, a la cantidad de sangre que circula por minuto y a la diferencia arteriovenosa. Piensen lo siguiente, si la persona está sentada, está respirando, la diferencia arteriovenosa no es tan grande como si la persona estuviese trotando a alta intensidad. Si yo estoy trotando a alta intensidad, extraigo más oxígeno de la sangre. Entonces, la diferencia de oxígeno entre la sangre arterial y la sangre venosa es mayor. ¿Está? Entonces, la diferencia arteriovenosa es la cuenta de resta, por eso se llama diferencia. Es la diferencia entre la concentración de oxígeno de la sangre oxigenada y de la sangre venosa. Una persona que está entrenada puede extraer más oxígeno de la sangre. Está entrenada en resistencia, las células se adaptan a ese entrenamiento y aumenta la cantidad de mitocondrias. Si aumenta la cantidad de mitocondrias, quiere decir que puede extraer más oxígeno de la sangre. Entonces la diferencia arteriovenosa va a ser mayor. Ese es el concepto. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, profe, ahí entendí. Ahí le pusieron algo en el chat, si hay forma de medir esa diferencia arteria-venosa para saber cuánto es. Sí, es difícil. Se podría medir, pero hay que hacer una medición de gases en sangre. Es todo producto de laboratorio. No está al alcance nuestro. Bien. No, hoy no vamos a hacer parcialito. No lo pude hacer y bueno, no hay parcialito. Lo perdonamos, profe, lo perdonamos. Bueno, Profe, entonces, esto que preguntó Lara, ¿de qué capítulo es? Porque estaba tratando de buscarlo en el libro, pero no lo estaba encontrando. capítulo 16 y 17, tercera edición del Chicharro Vaquero. Tercera edición. Eso. Listo. Lo que a mí no me quedó claro es lo del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es una fórmula.
Y lo que confunde es justamente el concepto de gasto cardíaco, porque parece como que fuese un gasto. Y en realidad a mí me gusta más otra palabra que se llama volemia, que es el volumen de sangre que bombea el corazón por minuto. El gasto cardíaco es justamente eso, es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. ¿Cómo se hace para calcular eso? Y bueno, pensemos, si el corazón es una bomba que late y en cada latido expulsa sangre, entonces yo lo que tengo que hacer en un minuto es contar la cantidad de veces que late y la cantidad de sangre que expulsa. Entonces, si yo sé que, vamos a poner un número redondo, en cada latido, en cada contracción, es decir, el volumen sistólico, o lo que se conoce también como volumen de eyección, es Con 100 litros. Profe, no, disculpa, pero te va a salir mal el video. Hay un micrófono abierto y se escuchan perros ladrando, todo. Un requilombo. Sí, se escuchó. Yo, Yo pu- también. Usted para puede que no. silenciar todos los micrófonos, profe. Bueno, Ahí está, igual. deben Lo estar que pasa es que escuchando. si silencia todos los micrófonos, después no podemos activarlo nosotros cuando queremos preguntar algo. Es como Ahí que está, ahí él se está. tiene que Igual poner. ya se silenció, perdón. No, sí, lo que pasa es que se conectan a la clase y por ahí están distraídos, entonces sucede eso. Bueno, entonces, eso, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Y depende de la cantidad de veces que se contrae y la cantidad de sangre que expulsa el corazón, que eyecta, mejor dicho, el volumen sistólico. Entonces, si yo quiero calcular cuánto es la volemia, el gasto cardíaco, tengo que multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Un número redondo, si expulsa 70 mililitros por latido y lo hace 100 veces por minuto, entonces el corazón está bombeando 7.000 mililitros. 70 por 100, 7.000 mililitros. Lo paso a litros, son 7 litros por minuto. El corazón en ese régimen, en esa bomba, en ese régimen de bomba, vamos a decirle, está haciendo circular sangre a razón de 7 litros por minuto. Profe, lo que eyecta siempre es lo mismo, lo que cambia es la frecuencia cardíaca, entonces, ¿no? No, O puede variar también el volumen sistólico. varía el volumen sistólico. Son esas dos variables. Por ahí, quizás en reposo está bombeando 70 mililitros y en la actividad física puede llegar a bombear como máximo 110, 120 mililitros. Es decir, no solo varía la frecuencia cardíaca, sino también varía el volumen sistólico. Bien. Bueno. Bueno, entonces vamos a ir retomando y repasando un poco las funciones. Yo acá tengo unos escritos míos, unos resúmenes, y más o menos los voy a ir leyendo y les voy a ir explicando y viendo algunas filminas para que ustedes después vayan a buscar al texto justamente lo que estamos charlando. Si tenemos que hablar de la respuesta, en realidad no estamos hablando de la fisiología cardiovascular, porque eso ya lo han visto. Lo que estamos viendo, ¿cuál es la respuesta cardiovascular ante la actividad física? Entonces, si yo tengo que definir esa respuesta, voy a decir que son cambios súbitos y temporales en la función del sistema cardiovascular. Y cuando hablamos del sistema cardiovascular, estamos hablando del miocardio y del sistema arterioso, con sus arterias y venas.
ocurre, esa palabra mágica que ustedes están incorporando y que ya incorporaron, ocurre al romperse la homeostasis y es captado por distintos receptores que envían respuestas a los órganos para devolver el equilibrio al medio interno. Siempre cuando se habla en medicina del medio interno, estamos hablando justamente de esta fisiología de los líquidos corporales principalmente. Es decir, que nuestro organismo, y yo les hice antes una comparación con la pupila del ojo, que se dilata o se contrae, depende de la cantidad de luz que haya, eso es un receptor. Entonces, nuestro organismo está lleno de receptores que van midiendo, que van sensando los cambios que se producen. Entonces, en base a eso, van regulando una respuesta. Y esos son todos mecanismos reflejos, involuntarios, automáticos. Entonces, toda esta respuesta tiene como objetivo adecuar la irrigación sanguínea, es lo que se conoce con el nombre que lo vimos en la clase pasada de redistribución del flujo sanguíneo. ¿Por qué hablamos de redistribución? Y porque la cantidad de líquido corporal, la cantidad de sangre que yo tengo en estos próximos minutos es constante. No va a cambiar rápidamente. Entonces, si yo estoy haciendo actividad física y necesito más aporte de nutrientes en los miembros inferiores, entonces lo que hace el sistema cardiovascular es redistribuir esa cantidad de sangre. Va a extraer de otros territorios con una vasoconstricción y en donde está haciendo la actividad física va a haber una vasodilatación para que pueda llegar mayor cantidad de sangre y con ello mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de oxígeno. Y eso se conoce con el nombre de redistribución del flujo sanguíneo. Otra de las funciones va a ser mantener la homeostasis. Y justamente, como lo hablamos antes, eliminando el anhídrido carbónico, es decir, el dióxido de carbono, y los hidrogeniones. Y antes cuando estábamos hablando, quedó medio inconcluso la respuesta de los sistemas buffer. Entonces, de esta manera... Usted recién, perdone que le interrumpa, mencionó Sí. lo de vasodilatación y el otro no llegué a escuchar bien el nombre. Lo contrario, vasoconstricción. Ah, ok. Se cierran los vasos. Es como cuando uno está regando y aprieta la manguera para que salga menos agua. Hay una vasoconstricción. Entonces, si yo estoy haciendo actividad física y ustedes hemos visto que a través de la glucólisis o a través del sistema oxidativo se liberaban hidrogeniones, ese signo H positivo, la cantidad de hidrogeniones que tiene la sangre la va a hacer cada vez más ácida. Y eso se conoce como la concentración de hidrogeniones y se denomina pH. Entonces, los líquidos tienen un cierto pH que se clasifica de 0 a 14. De 0 a 7 se considera que la solución es ácida y de 7 a 14 es básica, es una alcalosis y cuando está ácido es una acidosis. El cuerpo humano tiene una concentración de pH prácticamente estable en homeostasis de 7,3, 7,4, vamos a poner esos valores, 7,35, 7,45. Cuando yo estoy haciendo actividad física y aumenta esta cantidad de hidrogeniones, la sangre se va poniendo más ácida y el pH desciende y posiblemente, vamos a poner un número, está en 6,5.
¿Cómo se hace para regular y volver a equilibrar este medio interno, esta acidez? Primero, a través del aumento de la frecuencia respiratoria, porque al respirar exhalamos otro gas que es muy volátil y que también es un ácido, el CO2, el dióxido de carbono, o el anhídrido carbónico, que es lo mismo, se exhala a través de la ventilación, y si es muy alta la concentración de ácidos todavía en sangre, el riñón libera bicarbonato. Y ese es el sistema buffer, donde se dice que se trata de tamponar la acidez para llevar de vuelta al 7,4, donde estaría la homeostasis y el equilibrio. Y una tercera función, un tercer objetivo del cardiovascular es la eliminación de calor, es la termorregulación. Sabemos que cuando estamos haciendo actividad física, la actividad mecánica de las articulaciones y la contracción de calor del músculo genera calor, como toda máquina. Entonces, este sistema cardiovascular lo que hace es enfriar, porque estamos levantando 37, 38, 39 grados centígrados en las zonas donde hay actividad física. Entonces el sistema cardiovascular lo que hace es, llevando sangre más fría, aproximadamente 36 grados centígrados, va a ir a hacer homeostasis de la temperatura, va lo que se llama hacer termorregulación. Y como todo el cuerpo se calienta, lo que hacen las glándulas sudoríparas es eliminar agua a la piel para enfriar el cuerpo. Y este es un mecanismo que lo tienen que tener muy claro, que es el siguiente. La piel o el cuerpo va a perder calor, es decir, se va a enfriar, siempre y cuando permitan que el sudor se evapore. Si ustedes se colocan ropas o cualquier cosa, dícese una bolsita de nylon, así transpiran más, es decir, el cuerpo genera calor, las glándulas eliminan agua para que el cuerpo se refrigere, pero si yo no permito que ese agua se evapore, el cuerpo no se refrigera. Ustedes esto en la experiencia práctica lo van a sentir de la siguiente manera. Muchas veces usaron alcohol y se colocan alcohol en la piel. Automáticamente, cuando el alcohol se empieza a evaporar, sienten la piel fría. ¿Por qué? Porque esa acción de evaporación es la que permite disminuir la temperatura en la piel. Lo mismo sucede con el agua, con el sudor. Cuando ustedes eliminan el sudor, la piel se moja, y si permiten que se evapore, van a poder refrigerar la piel. Si no, no, y va a ser algo más costoso, porque si se envuelven en una bolsita para poder generar más calor, lo único que van a hacer es generar más calor, más sudoración, más calor y más sudoración. Ahora, ¿de dónde sale ese agua o esa agua que eliminan las glándulas? Y del torrente sanguíneo. Profe, Sí. una duda. Por ejemplo, cuando nos secamos la transpiración, que estamos haciendo deporte y no sé, nos cae la gota de transpiración en la frente o en los bigotes o donde sea. Sí. ¿Eso influye también? Ya que usted dijo dejarlo evaporar, ¿eso influiría el proceso de evaporación para enfriar el cuerpo? Claro, lo que estás haciendo es secando esa piel y evitar ese mecanismo de defensa donde la piel está húmeda, vos la secás porque te queda incómodo, porque estás chorreando transpiración, y eso sería perjudicial. Vos tendrías que dejar que se evapore. Pero no creo que cambie mucho
que vos te seques la transpiración de la frente o de la cara, en general. Ahora, si vos te secás todo el cuerpo y no lo dejás transpirar, lo que estás haciendo es no dejar que se ventile, no dejar que pierda temperatura. Entonces el cuerpo sigue caliente y va a volver a seguir generando sudor. Entonces pensemos que ese líquido, esa agua, ese sudor que estamos volcando al exterior para enfriar la superficie corporal, eso es agua retirada de la sangre. Entonces, ese es otro de los objetivos del sistema cardiovascular, es eliminar el calor. Bien. Voy a ir avanzando algunas de las filminas. Bueno, acá está justo los 3 objetivos. Acá quiero que vean lo que habíamos dicho en la clase anterior de la conducción intrínseca del corazón. Yo les dije que el sistema nervioso, a través del sistema simpático y parasimpático, le daba una inervación en el cual iba a regular la cantidad de latidos cardíacos. El sistema nervioso simpático acelera las contracciones del corazón y el parasimpático lo inhibe. Pero a su vez el corazón tiene un sistema intrínseco propio de generación de impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos es lo mismo que sucede cuando vimos la actividad muscular, que desde el cerebro había un potencial de acción a través de una motoneurona que le llegaba el potencial de acción al músculo. Acá este otro músculo, que es el corazón, también recibe inervación desde el simpático y parasimpático, pero a diferencia del músculo esquelético, tiene un sistema propio de autoexcitabilidad. Ustedes lo van a ver acá, en la aurícula derecha, que este es el nódulo seno-auricular. Está dentro de la aurícula derecha. Es un cúmulo de neuronas que generan un propio impulso eléctrico. De estas neuronas emiten axones hacia otro nódulo, que es el nódulo aurículo-ventricular. Y a su vez, este otro nódulo emite axones hacia las paredes de los ventrículos, también se conoce como el tabique interventricular, pues está entre medio de los dos ventrículos, del derecho y del izquierdo, y después van a tener estos axones, se llaman células o fibras de Purkinje, que van hacia los dos ventrículos. Este nódulo seno-auricular se le conoce como el nombre de marcapaso fisiológico. Y justamente marca el paso, marca la contracción del corazón, tiene un ritmo estable, que el corazón late, y desde fuera del corazón, como dijimos recién, el simpático y el parasimpático, lo que van a hacer es o acelerar este marcapaso o inhibirlo a través del simpático o del parasimpático. O sea que, profe, el cerebro, los estímulos cerebrales van ahí. Ahí es donde se recibe y cambia o sea, los impulsos del cerebro modifican a este sistema intrínseco, digamos. Exacto, sí. No solo los impulsos del cerebro, sino también cuando ustedes lean el texto, van a encontrar
y ahora les voy a hacer un breve resumen con palabras para que ustedes después bajen la información a papel. Lo que vos acabas de decir es lo siguiente. El sistema nervioso central no es solamente desde el cerebro, sino que el corazón va a recolectar información desde muchos centros más, no solo desde el cerebro. En el bulbo raquídeo hay un conjunto de células que se llama centro vasomotor. Y también está el centro respiratorio. Eso vendría a ser como la CPU que comanda la información de entrada y va a dar una respuesta hacia el corazón. En este centro vasomotor, que está en el bulbo, y se llama, a ver si lo entendemos, como centro vasomotor, regula la motricidad de todos los vasos. Es el centro vasomotor. Ustedes saben que las arterias y las venas son conductos, pero tienen 3 capas y tienen músculo liso en las capas de las arterias y de las venas. Las arterias y las venas, como dijimos antes, son capaces de contraerse o de dilatarse. ¿Desde dónde llega esta información de contracción o dilatación? Desde el centro vasomotor. El centro vasomotor envía neuronas, envía axones que van a vasodilatar o hacer vasoconstricción. Por eso se llama centro vasomotor. Entonces, a este centro vasomotor le va a llegar información desde el medio interno, como dijimos antes. Va a haber en nuestro cuerpo quimiorreceptores. Son receptores que están alojados dentro de los vasos arteriales que miden la composición química de la sangre. Entonces, de acuerdo a la composición química, por ejemplo, como hablamos antes, la concentración de oxígeno o de dióxido de carbono, censan la cantidad de dióxido de carbono, envían una información al centro vasomotor. También tengo varoreceptores, que son receptores que están ubicados en las carótidas y en la aorta, y son receptores, como dice varo, son receptores que miden la presión arterial. Son células especializadas que miden la presión arterial dentro de la sangre y de acuerdo a cómo esté la presión arterial, le envían información al centro vasomotor. ¿Y esto qué va a regular? El medio interno. La cantidad de ácidos en sangre, la cantidad de oxígeno en sangre, la cantidad de dióxido de carbono en sangre y la cantidad de azúcar en sangre. Entonces, eso se conoce como el nombre de acidosis, de hipoxia, de hipercapnia y de hipoglucemia. Todos estos receptores que les estuve nombrando hacen la medición de todos estos agentes químicos. Cantidad de oxígeno, cantidad de dióxido de carbono, cantidad de glucosa y cantidad de ácidos en sangre. Bueno, al centro vasomotor no solo le llega información desde el medio interno, sino también desde los receptores pulmonares. En el pulmón hay receptores que le van a informar al centro vasomotor si el pulmón se está extendiendo o se está distendiendo. También hay receptores que miden la temperatura corporal. A eso se denominan termorreceptores. ¿Hay un micrófono abierto? Por favor. También le llegan al centro vasomotor. ¿Una consulta? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Los varoreceptores dijo que estaban en la aorta.
o que salen de la aorta? Porque no entendí. No, están en la aorta, precisamente están en el callado aórtico. El callado es cuando la aorta sale del ventrículo, sube y después pega una vuelta bastante pronunciada y se convierte en la aorta descendente. Pasa entre medio del diafragma y bueno, y va a dar sangre al resto del cuerpo. Y hay arterias que van hacia arriba y bueno, ese es el callado por la forma. Dale, gracias, profe. No, por favor. Y entonces, profe, sería que la sangre que se envía a todo el cuerpo es en base a la información que recolecta de estos. Claro, es que decir, nombraste recién. como terminamos de hablar, como empezamos hablando, digo, la homeostasis es el equilibrio. ¿Y cómo sé si estoy en equilibrio? Y bueno, hay un montón de receptores, así como vos tenés en la piel, y a esto estás acostumbrado porque, bueno, es una parte externa nuestra. Si yo te coloco cerca de una estufa, vos vas a sentir en tu piel que hay una temperatura más alta. Yo te pongo con los ojos cerrados y vos te vas a dar cuenta desde dónde viene esa fuente de calor. ¿Por qué? Y porque en la piel hay receptores térmicos que sensan los cambios de temperatura. Entonces, le van a mandar información al centro vasomotor, porque se está calentando mucho la piel. Entonces, el centro vasomotor va a enviar una respuesta de vasodilatación en ese sector que se está calentando. ¿Está? Nosotros nos ponemos a tomar sol, y lo dije en la clase pasada, la temperatura corporal levanta tanto que es necesario hacer una vasodilatación en la piel para enfriar la piel. Si ustedes saben, ¿para qué? Para no cocinarnos. Y esto es literal, para no cocinarnos. Si ustedes alguna vez hicieron un buen costillar al asador, saben que no es necesario tanto calor para cocinar el costillar. ¿Por qué? Y porque el costillar no tiene estos mecanismos porque ya está muerto, entonces no tiene vasodilatación para enfriar. Por consiguiente se va cocinando de a poquito. Lo mismo sucede con el cuerpo. Pero nosotros tenemos una respuesta vasodilatadora para poder enfriar la temperatura. Entonces, para no perder otra vez el concepto, hay un montón de receptores, estuvimos hablando de los receptores del medio interno, los receptores pulmonares, termorreceptores cutáneos y también receptores en el sistema nervioso central, porque cuando ustedes tienen fiebre, es el hipotálamo que recibe la temperatura corporal del centro del cuerpo y va a hacer o no un enfriamiento a distintos territorios, pero es un termorreceptor central. Y también tenemos receptores del dolor que se denominan nociceptores. A este centro vasomotor también le llega información desde el hipotálamo. Yo les estoy diciendo todo esto porque todo esto está en el texto, como para poder que ustedes hagan un recorte de lo que interesa. El hipotálamo también le va a mandar información al centro vasomotor, pero desde el hipotálamo antes hace relevo, como hablamos, en los centros motores de la corteza cerebral, en la percepción sensorial y en el sistema límbico. El sistema límbico mucho no lo estudiamos, pero es un sistema muy importante porque está relacionado con las emociones. Ustedes de repente están en una situación incómoda y pueden hacer una vasodilatación y ponerse rojos. ¿Y por qué? Y bueno, porque la emoción le envió al centro vasomotor una vasodilatación. ¿Está? Bien.
Bueno, y todo esto, cuando toda esta información se centra, se recibe la información al centro vasomotor ubicado en el bulbo raquídeo, esto va a dar una respuesta que se conoce con el nombre de respuesta adrenérgica. ¿A través de dónde? Y a través de la médula espinal, a través del simpático y del parasimpático. Esa es la respuesta rápida que les había dicho la clase pasada, a través del sistema nervioso autónomo. Y después, también, este sistema autónomo no solo va a descargar sobre el corazón, sino también hace una descarga sobre la médula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula que está encima de los riñones, por eso se llama supra, y también libera hormonas al torrente sanguíneo, que también tienen una función de vasodilatación. Bien, eso es lo que se conoce como respuesta adrenérgica. Bien, ¿se entendió? Profe, sí, te quería preguntar qué diferencia hay entre la adrenalina y la noradrenalina. Son prácticamente iguales, lo que pasa es que hay una más potente que otra. Acá lleva a la confusión lo siguiente, porque la adrenalina o la noradrenalina va a ser vasodilatadora o vasoconstricción, depende en qué receptor del órgano actúe. ¿Se entiende? Por ejemplo, a nivel cardíaco, la adrenalina produce aumento de la frecuencia cardíaca y a nivel de los vasos arteriales produce vasodilatación. Pero a nivel de los bronquios produce vasoconstricción. Perdón, broncoconstricción. ¿Por qué? Porque hay ¿Por unos eso receptores. te falta el aire? Hay unos receptores distintos. Sí, claro. El bronquio se cierra y por consiguiente cuesta ventilar, cuesta respirar. Bueno, vamos a pasar otra filmina. Hay algunas que no es que no sean relevantes, pero más o menos ya estuvimos hablando. Bueno, entonces, estamos entendiendo que cuando el cuerpo comienza a hacer actividad física, va a haber un montón de receptores que van a generar impulsos al centro vasomotor y esto va a dar una respuesta. Ahora, esta respuesta cardíaca va a estar regulada por estos tres mecanismos. Mecanismos nerviosos, mecanismos humorales y mecanismo hidrodinámico. El mecanismo nervioso se divide en central y periférico, y recién lo estuvimos nombrando, y estos son otros receptores que aparecen y aparecen en el texto: mecanorreceptores, metaboloreceptores o varoreceptores. Los mecanorreceptores son receptores que sensan los movimientos. Metaboloreceptores viene de metabolismo y son receptores que sensan los cambios metabólicos. Los varo son los receptores de presión. Y los mecanismos humorales, va a haber un mecanismo humoral central y uno periférico.
No me quiero adentrar mucho en ello, es importante, pero yo sé que los estoy saturando de información. Por eso es importante que lean antes de la clase. Yo creo que hoy va a ser la última clase, pero me parece que la clase próxima quiero que nos enganchemos a seguir hablando de esto, pero con todo el texto leído. Permiso, voy a tomar agua. La clase que viene vamos a incorporar estos conceptos que tienen que ver con los mecanismos humorales. Humorales viene de humor y humor es de líquido. Y decir hormonal o humoral es lo mismo. Va a haber sustancias como la adrenalina y la noradrenalina liberadas por las glándulas suprarrenales, que son hormonas. Va a haber un péptido, el PNA. El péptido es una proteína. Natriurético auricular. Se lo nombro para que vayamos incorporando los nombres y la clase próxima vemos cuáles son las acciones. El PNA es un péptido que va a regular la concentración, empieza con Na, es del sodio, va a regular la concentración de sodio y lo libera la aurícula del corazón. Después voy a tener otro sistema, que es el sistema RAA, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Son hormonas liberadas al torrente sanguíneo que van a ir circulando y cuando pasan por el pulmón se van a ir transformando y son potentes vasoconstrictores. Voy a tener la hormona antidiurética, o también conocida con el nombre de ADH, o en el texto a veces está escrita en inglés HAD, y se le dice vulgarmente HAD. Estas hormonas, como esta última que dice hormona antidiurética, y ustedes lo habrán escuchado alguna vez de tomar diuréticos. Diuresis es hacer pis. Entonces, estas hormonas lo que van a hacer es controlar la cantidad de líquido que va a eliminar el cuerpo. Si yo estoy haciendo actividad física y no tomo líquido, no voy a tener ganas de hacer pis. Al contrario, se va a liberar esta hormona y lo que va a hacer es que el riñón no filtre agua para no hacer pis. No solo en la actividad física, sino también en reposo. Estas hormonas actúan siempre. Por ejemplo, cuando hace frío, cuando hace calor, pasa lo mismo. Sí, escucho. Los remedios, por ejemplo, para las personas hipertensas tienen esta hormona o droga diurética. Claro, y siempre que ustedes para, escuchen... digamos, regular la sal, sí, la presión sanguínea, la sal, lo que sea. No, la sal no, vos lo dijiste bien ahí, nada más que eso. Regula, mira, el nombre correcto sería este. Entonces cuando vos te hables con algún profesional, podés llegar a decirle si el ejercicio es diurético o no es diurético. Antidiurético, o el médico te da diuréticos. ¿Para qué se utiliza esto? Esta medicación, o en el caso de la hormona, que es algo natural que lo fabrica el mismo cuerpo, es para mantener la homeostasis. ¿De qué? Del volumen plasmático. ¿De qué? Del agua corporal. Entonces, la hormona antidiurética, o mejor dicho, como dijiste Brenda, los diuréticos, lo que hacen es regular la cantidad de agua que tiene el cuerpo. ¿Está?
Entonces, si pueden regular la cantidad de agua que tiene el cuerpo, estamos hablando de tomar diuréticos, pero porque tiene una enfermedad. Entonces, lo que regula es, como vos dijiste, la presión arterial. Imagínense un cuerpo que tiene poco volumen de agua, porque hace unos días que no toma agua, entonces el corazón tiene que pasar en reposo 5 litros de agua. Pero esos 5 litros de agua hay que bombearlo. Y vamos a decirle, si el cuerpo está medio seco, con poco volumen de agua, va a tener que bombear con mayor presión. Entonces lo que va a hacer los diuréticos es controlar la presión arterial. Y después hay otro mecanismo de regulación cardíaca que es el hidrodinámico. Y esto tiene que ver con que hay un montón de mecanismos mecánicos más que nada que van a hacer que aumente la cantidad de sangre que retorna al corazón. ¿A dónde retorna la sangre? Siempre por la aurícula derecha. Entonces, todos estos mecanismos van a ir aumentando la cantidad de sangre, porque el corazón, por un lado, piénsenlo de esta manera, bombea sangre hacia todos los órganos. Pero ¿cómo retorna esta sangre al corazón otra vez? El corazón la bombeó, supongamos, a través de la arteria o aorta. La arteria aorta es muy grande, tiene como 3 centímetros de diámetro, y envía la sangre al resto del cuerpo. La sangre que va hacia la cabeza, hacia arriba, la bombea hacia arriba, estando de pie, ¿no? Y después la sangre misma, cuando pasa por el cerebro, por el cráneo, por el encéfalo, la sangre misma, por la gravedad, le es fácil retornar, porque baja. Pero la sangre que va del corazón hacia las extremidades, hacia las piernas, baja fácilmente, pero después le cuesta retornar, porque tiene que ir contra gravedad. Entonces, hay mecanismos que van a hacer que la sangre pueda retornar al corazón. Mecanismos mecánicos. Por ejemplo, uno de ellos es la contracción muscular. Y eso se conoce con el nombre de bombeo activo muscular. A través de los músculos de los miembros inferiores, precisamente de la pantorrilla, precisamente del tríceps, precisamente de los gemelos, cuando estamos caminando, la contracción del músculo hace que las venas se compriman y esa compresión de las venas hace que la sangre vaya subiendo. Las venas tienen unas válvulas que cuando la vena se comprime, la válvula permite que la sangre suba, pero no baje. Y entonces la sangre va subiendo a medida que vamos contrayendo los músculos. Miren lo que sucede cuando el cuerpo está en reposo y estamos sentados por mucho tiempo. Como no hay actividad física, la sangre de los pies le cuesta retornar hacia el corazón porque es antigravitatorio, tiene que vencer la gravedad. Si nosotros estamos sentados durante mucho tiempo, generalmente en un viaje, y no hay actividad muscular, los pies se suelen hinchar porque la sangre es como que se estanca, se llama un éstasis venoso, en donde los pies se hinchan por acúmulo de líquidos. Y si nos ponemos a caminar o nos ponemos a bombear con los gemelos, haciendo una flexión plantar y dorsal de los tobillos, la sangre va a poder retornar a través del bombeo activo muscular. Bien. Acá hay una gráfica justamente de lo que estábamos hablando recién.
Ese mecanismo hidrodinámico me va a dar como consecuencia el aumento del retorno venoso. Una de las causas por las cuales aumenta el retorno venoso es por el bombeo activo muscular y principalmente de los miembros inferiores, estando de pie. Si yo estoy acostado, es mucho más fácil el retorno venoso, por eso cuando una persona está con los pies hinchados, la colocamos en forma horizontal, le levantamos los pies y automáticamente ese plano de declive hace que los líquidos, en este caso la sangre, pueda retornar más fácil al corazón. Entonces los pies se deshinchan. Otro mecanismo. Profe, y por ejemplo, si la persona está acostada de culto supino o prono, ¿eso influye el retorno venoso o no? Lo que influye, sí, influye en el sentido, mirá la flecha que está abajo, la bomba aspirativa torácica. Cuando nosotros inhalamos, tomamos aire, sabemos que el tórax se expande y esto genera una especie de bomba de succión y la sangre venosa aumenta el retorno desde los miembros inferiores hacia la aurícula derecha. Es decir, que este retorno venoso no solo depende del bombeo activo muscular, sino del bombeo del tórax cuando inhalamos. Por eso se llama bomba aspirativa torácica. Si yo me coloco boca abajo y no le permito una buena aspiración, va a ser menor el retorno venoso. Pero a lo mejor no cambie tanto si las piernas están un poco elevadas. La verdad que tener a una persona boca abajo, acostada, no es muy placentero. Para dormir sí, pero si está medio convaleciente, vos me lo preguntabas desde el punto de vista si estás durmiendo. No, yo lo preguntaba del modo de si influía estar en cierta posición o no el retorno venoso, porque por ejemplo hay gente que duerme, por ejemplo, boca abajo y por ahí en ese retorno venoso se le complicaba de cierta manera, o si está, por ejemplo, de costado o en cierta posición en la que se complique esa vuelta, ese retorno. Ese retorno, no, estando acostado en una persona sana, no pasaría nada. Bien. Después arriba dice aumento del tono venoso. Otro de los mecanismos que sucede para que el retorno venoso sea satisfactorio, las venas se contraen. Por eso dice aumento del tono. Hay un aumento de la descarga sobre las venas y esto hace que la vena se contraiga y por consiguiente retorna más fácilmente. Es como que agarro un envase y lo aprieto. Entonces retorna la sangre más fácilmente. Bien. Efectos del sistema nervioso simpático sobre el corazón. Esto lo veníamos hablando, pero yo quiero que incorporen el nombre de dromotropismo, inotropismo y cronotropismo. Cuando están haciendo actividad física, el sistema nervioso simpático hace esa descarga adrenérgica, o se conoce con el nombre de descarga adrenérgica. Esa descarga adrenérgica me va a hacer aumentar las 3 propiedades que tiene el corazón. Una de ellas es el aumento, por eso la flecha que está hacia la izquierda, hacia arriba, es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso se conoce con el nombre de cronotropismo. Crono
recuerden, de cronómetro. Y crono es el dios del tiempo. Así que aumenta la frecuencia cardíaca. Otra propiedad cardíaca en base a esa respuesta adrenérgica es aumentar la velocidad de conducción nerviosa. Es decir, ese nódulo senoauricular que tiene una frecuencia de descarga de impulsos eléctricos, lo que va a hacer es aumentar la velocidad. Es decir, el impulso eléctrico va a viajar más rápido dentro del corazón. Por eso se llama velocidad de conducción nerviosa, velocidad del impulso eléctrico. El aumento de velocidad se conoce con el nombre de dromotropismo. Dromo tiene que ver con la velocidad, para que lo asocien de la palabra autódromo, velódromo. Bien, y otra propiedad que hace el corazón es el aumento de la fuerza de contracción. El corazón se contrae con más fuerza, por consiguiente el volumen sistólico va a ser mayor. Eso se conoce con el nombre de contractilidad, o un sinónimo sería inotropismo. Entonces, si queremos hablar con un poco más de vocabulario, podemos decir que la actividad física es dromotrópica positiva, inotrópica positiva y cronotrópica positiva, porque aumenta la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción nerviosa y la fuerza de contracción. Por consiguiente, si aumenta la fuerza de contracción, ¿va a expulsar más sangre? Sí, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué va a aumentar? La cantidad de sangre que circula por minuto. Es decir, va a aumentar la volemia, va a aumentar el gasto cardíaco. Y también va a aumentar la tensión sistólica. Recuerden que la sistólica es la tensión mayor, es la máxima. Acá tenemos un gráfico desde la corteza motora, que lo habíamos visto en ese homúnculo de Hoppenfield, la primer neurona motora. Hay otras neuronas que sensan esa actividad física, le envían impulsos al centro vasomotor en el bulbo raquídeo, y de allí, a través del simpático que estimula, o del parasimpático que inhibe, le va a dar esa parte eléctrica extrínseca al corazón. Profe, tengo una duda con respecto de nuevo con lo del retorno venoso. Sí. Con una persona que tiene como quien dice, tiene dificultad para la circulación de la sangre. Digamos ¿Se varices. complicaría? Sí, varices, complicación, sí, eso. Sí. ¿Se complicaría de alguna manera o sería No, y normal? se dificulta el retorno venoso. A ver, voy a encontrar, eso es interesante y yo todas las clases lo hacemos. En el pizarrón esa pregunta es frecuente y voy a buscarles, a ver si encuentro una imagen de lo que les dije antes de lo que es la válvula venosa, para que podamos entender cómo la actividad física favorece el retorno. Sí, si tiene problemas de venas, si tiene varices, va a producir deficiencias en el sistema. Ahí está, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, se ve. Bueno, acá hay, este dibujo que tenemos acá es una vena.
lo que está abajo es inferior, lo que está arriba es superior. Acá vemos cómo la pantorrilla, sabemos que puede contraerse, y cuando el músculo se contrae, la vena se comprime, y miren cómo están puestas las válvulas. Son unas hojas, unas valvas, puestas de esta manera, que cuando yo comprimo acá abajo, permite que la sangre solo vaya hacia arriba, pero cuando dejo de comprimir, la válvula, por el peso mismo de la sangre y la gravedad, se cierra y no deja que la sangre siga cayendo. ¿Por qué? Bueno, porque esta válvula está sana y es eficiente. Cuando la válvula está deficiente o insuficiente, hay un retorno, y acá podemos ver que la vena, la válvula no se cerró bien, por consiguiente la sangre subió y después retornó. Entonces ese retorno constante hace que la vena se vaya hinchando, se vaya dilatando, y es después lo que vamos a ver, estas a veces arañitas, o en este caso, ya cuando la varice es más gruesa, en venas medianas, se va a ver como esta insuficiencia de válvula venosa. Entonces la vena se empieza a poner, ya después de muchos años, en forma tortuosa. Acá tenemos otro gráfico. Acá con las válvulas. Profe, últimamente hay una propaganda donde muestra, bueno, una crema que supuestamente quita estas venas variciosas y muestra ese proceso que usted explicó, cuando la sangre queda, que digámosle no logra ni sube ni baja, queda en la misma vena, en el mismo lugar, entre válvula y válvula. Hay una propaganda en la tele que lo muestra, supuestamente promociona la crema, pero muestra cuando aparece lo de las varices y, bueno, muestra, digámosle, bien el ejemplo ese. Sí. ¿Cómo se llama la crema? Ahora no me acuerdo. Dale. Pero debe ser, no sé si Chica Cicatricure o Goicochea o alguna de esas. Acá encontré la que primera opción me dio fue Goicochea. Lo que pasa es que después empiezan a salir cremas para todos, ¿viste? Cicatricure. Y bueno, esta no sé bien qué crema es, no me acuerdo ni mi hermana ni yo. Sí. Y justo muestra esa propaganda donde muestra esa parte donde si tenemos las varices, supuestamente que con la crema se va, mentira, y muestra la parte del ¿cómo es? No me sale el nombre, Sí. no, piernas no, la parte de las válvulas, el trabajo de las válvulas. Ajá. Bien, bueno, ahí se puede observar bien. ¿Qué te iba a decir? Mira, todas las soluciones que hay, todo depende del proceso en el que nos encontremos. Eso que estamos hablando nosotros de las varices que se ven son las venas superficiales, pero eso también sucede en la parte profunda del sistema venoso, que es mucho más complicado. Y bueno, ya te digo, depende el proceso en el que se encuentre, puede dar una ayuda, pero yo no sé si Goicochea será para tanto o precisemos alguna crema más medicinal. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, profe. A ver si me muestra algo este Goicochea. Qué raro que no se cortó el Zoom. Profe, Sí, puede ser vamos por, por 1 como hora y usted 20 ya. dijo, Apareció el cartel igual, sin límite de tiempo. sí, Otra vez. puede Mira. ser Se por lo ve que del habrá viernes dicho, también. bueno, vamos a dejarle más tiempo, porque si no tiene que entrar y salir 20 veces.
No, no encontramos nada. No podemos andar buscando. Pero ¿vieron lo que hizo la imagen? ¿Observaron lo que se vio en la imagen? Sí, tiró las piernas arriba, subió las piernas. Que levantaba las piernas. Levantó las piernas y también Le tocó el hizo gemelo. también hizo una flexión plantar para bombear a su vez. Bueno, entonces ese es el bombeo activo muscular. Cuando estamos caminando, Profe, también pasa cuando nos doblamos el tobillo y se acumula mucha sangre, que te dicen de mantener el pie para arriba para que baje la sangre, ¿no? claro, exactamente es así. Nuestros líquidos corporales se van a distribuir, depende de la posición del cuerpo. Si ustedes ahora, vamos a hacer esta prueba, a ciegas. Quiero que pongan la mano acá cerca del pecho, ustedes con la palma hacia abajo y a la altura del corazón. Están sentados, si están acostados no, tienen que estar sentados. ¿Cómo se me va a ocurrir que están acostados? No sé, pero bueno. Bueno, entonces, dejamos llevar siempre en esa posición con la palma hacia abajo y el dorso hacia arriba, y quiero que vean las venas superficiales del dorso de la mano. No la de los dedos, sino las que están ahí en los metacarpianos. Cuando ustedes bajan por el nivel del corazón y vamos a llevar la mano, ponerle casi a la rodilla, al pubis, por esa zona bien baja, hasta donde nos dé, van a ver que las venas comienzan a hincharse, porque cuesta el retorno venoso. El retorno venoso tiene que venir por el antebrazo, por el brazo y ir al corazón. Quiero que sigan teniendo la mano ahí. Si ustedes ahora van levantando la mano a la altura del corazón, vayan levantándola, vayan observando esas venas y levanten la mano más arriba, casi a la altura de los ojos o más arriba de la cabeza. Giren un poco para poder ver el dorso de las manos, para ver. Ahí enflaquecieron las venas, desaparecieron. ¿Qué pasó? Y bueno, aumentó el retorno venoso, se facilitó por la posición inclinada. ¿Notaron esa diferencia? No tienen sangre. Hola. ¿Me quedé solo? Sí, profe, se nota, No, sí, profe, sí. sí, se estaba haciendo. Están asombrados, que se quedaron desmayados. ¿Cómo puede? ¿Qué pasó? Bueno, la posición que adopta el cuerpo, los líquidos van a drenar siempre hacia los planos más bajos. Siempre es así. Hay algunas técnicas antiguas, ahora ya casi no se usan. Cuando uno está con moco en los bronquios, lo hacía sentar a la persona, acostarlo hacia un decúbito lateral o hacia el otro, para que ese moco vaya drenando por los bronquios para llegar a la tráquea y después hacerle esos famosos golpecitos en la espalda para que le provoque tos y pueda expulsar esos mocos. Esto que estamos hablando ahora es una de las tantas justificaciones de las posturas de yoga. Es decir, que la posición que adopta el cuerpo, los líquidos, la sangre, va a derivar hacia esos planos de declive. Entonces cuando a veces en yoga dicen, adopta esta postura porque le es buena el hígado, porque es buena el cerebro, o X postura, también se justifica con esta forma de llevar y sostener la postura durante X cantidad de tiempo para que vaya más aporte sanguíneo y pueda eliminar impurezas, bueno, todo lo que uno más o menos se puede imaginar. Hay algo que sucede siempre y que nosotros en esta postura no nos damos cuenta porque la posición de la cabeza
está siempre por arriba del corazón. Pero si yo me agacho, me pongo de pie, me agacho como si fuese a elongar los isquiotibiales a tocar la punta de los pies, y me quedo 10 segundos de esa manera, ¿qué pasa con la sangre? La sangre se acumula en la cabeza y le cuesta retornar al corazón. Por eso me pongo colorado. Porque aumenta, el corazón sigue bombeando sangre, pero no puede retornar la sangre al corazón. Entonces, la sangre de las venas superficiales, vamos a ver que se dilata, y yo me pongo rojo. ¿Por qué? Y por mayor cantidad de acúmulo de sangre. Me incorporo y bueno, y voy tomando el color de siempre. Bueno, en este otro gráfico tenemos justamente también lo mismo, mecanorreceptores, metabolorreceptores, varoreceptores. Y humorales tiene que ver con los líquidos y con los humores. Cuando estamos haciendo actividad física, y esto tiene que ver con uno de los mecanismos de regulación Profe, humoral local. disculpe, Sí. le quedó todavía la página de las varices, ¿eh? Ah, No sé si bueno, está pasando el PowerPoint o algo, no se está viendo. listo. Sí, muchas gracias. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora se ve. Sí, ahora sí, profe. Bueno, ahí estamos. Entonces está el centro vasomotor recibiendo información de mecanorreceptores, de metabolo y de varoreceptores. A nivel local, como les dije, ustedes grábense siempre y háganse el resumen, y hay 3 mecanismos de regulación. Uno es mecanismo nervioso, central y periférico, mecanismo humoral, central y local, y justamente ahora estamos hablando del local humoral. Cuando estamos haciendo actividad física, las mismas células del músculo van liberando sustancias. Ustedes leyeron en forma teórica que cuando estamos haciendo actividad física, el ciclo de Krebs o la glucólisis misma va liberando dióxido de carbono, va liberando lactato. La actividad física produce el aumento de la temperatura local. Acá me está diciendo que también aumenta la adenosina. Adenosina es por el ADP, ATP, adenosin trifosfato. Cuando yo empiezo a consumir el fosfato, va a haber mayor cantidad de adenosina. Entonces, y la histamina también es otra sustancia del interior de las células. Todo ello va a producir en forma local vasodilatación. Y como hay vasodilatación, ¿para qué es la vasodilatación? Para que llegue mayor cantidad de sangre. Y si llega mayor cantidad de sangre, llega mayor cantidad de nutrientes. Entonces, esto es un reflejo nutricio o de sensibilidad trófica. Trófica se refiere también a nutrición. ¿Se entendió ese mecanismo? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Miren lo que sucede acá con la frecuencia cardíaca. Solo con la intención de decir voy a correr o voy a saltar, hay un leve aumento de la frecuencia cardíaca. Y usted me dice, ¿cómo, profe? ¿Yo con solo pensar ya la frecuencia cardíaca aumenta? Sí, con solo pensar. ¿Qué potente que es la mente? Sí, es muy potente. Miren, frecuencia cardíaca en el eje vertical. Estoy en reposo en el eje horizontal.
comienzo a hacer actividad física, justo donde está la flecha. Antes de ese punto estoy en reposo. Sin embargo, la frecuencia cardíaca aumentó un poco. Y eso es lo que se conoce con el nombre de respuesta anticipatoria. Es lo mismo que sucede yo con mi cabeza cuando tengo hambre y veo algo que deseo, automáticamente dice se me hizo agua la boca. ¿Por qué? Porque las glándulas salivales dentro de la boca vieron ese estímulo visual, ese deseo, y por consiguiente el aparato digestivo se prepara para hacer la digestión, comenzando con producir saliva en la boca. Es decir, a través del pensamiento, en este caso tuvo acción sobre el sistema digestivo y sobre la frecuencia cardíaca, porque solo pensé ir a correr. Imagínense entonces, con esto les quiero decir, lo que es vivir con una situación angustiante o estresante. También tiene respuesta el cuerpo. No hay un pensamiento que no tenga una respuesta corporal. Siempre sucede. Bien, vamos a pasar otra diapositiva. Factores determinantes de la frecuencia cardíaca. Habíamos hablado de esto también ya. ¿Cambia la frecuencia cardíaca? Depende yo esté trabajando los miembros superiores o los miembros inferiores. Sí, cambia. ¿Por qué? Porque en el territorio, en la zona del cuerpo que no está haciendo actividad física, hay una vasoconstricción. La que está haciendo actividad física, hay una vasodilatación. Entonces, va a aumentar más la tensión arterial y o la frecuencia cardíaca si yo estoy trabajando los miembros superiores. Porque hay una vasoconstricción en los miembros inferiores y eso hace aumentar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. El género es mayor en las mujeres ante una misma carga, esto lo habíamos visto, y sabemos que la frecuencia cardíaca disminuye con la edad. A medida que vamos envejeciendo, tengo menor frecuencia cardíaca. El grado de entrenamiento también. Las condiciones ambientales también me influyen sobre la frecuencia cardíaca. Imagínense lo siguiente. Si yo estoy trabajando en un clima con mucha humedad y alta temperatura, me voy a morir de calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo va a transpirar mucho. Si mi cuerpo transpira mucho, pierdo mucho líquido. Si no repongo rápidamente esos líquidos, mi sistema arterial se va a quedar con poca agua, por consiguiente va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y eso se conoce como el proceso de deshidratación. Cuando se pierde aproximadamente el 2% del peso corporal en líquido, baja el rendimiento deportivo. Es decir, si yo peso 100 kilogramos, hago actividad física, no me hidrato correctamente y pierdo 2 kilos de peso corporal en agua, mi rendimiento deportivo va a disminuir bastante. Por eso es importante en climas cálidos y húmedos estar bien hidratado. También va a variar la frecuencia cardíaca según los ritmos circadianos y bueno, y en condiciones patológicas. Profe, una pregunta. Sí. Usted dijo que había 3 mecanismos de regulación, pero solo nombró 2. ¿Cuál sería el tercero? Ah, viste, cuando hice el silencio me acordé, pero era el que habíamos hablado antes, la respuesta hidrodinámica.
Está bien, muchas gracias. Que ahí voy a tener el bombeo activo muscular y la bomba aspirativa torácica. Muy importante esos dos. No sé si alguna vez se habrán puesto a pensar, pero hay una relación bastante directa entre la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno. Cuando nosotros veíamos en una de las primeras clases cómo medir la intensidad del ejercicio a través del consumo de oxígeno, cuando hacíamos el gasto kilocalórico, hay una relación casi directa con la frecuencia cardíaca, y acá la podemos ver. Cuando estamos aproximadamente en 130 latidos por minuto, bits por minuto, vamos a estar casi en un consumo de 19 mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno. Bien. Bueno, acá hay muchos gráficos para ver que son interesantes para leer después de profe. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe, por ahora no. Por ahora no. Siempre escuchando se hace fácil, el problema es cuando tienen que hablar ustedes. Claro, yo creo que cuando yo leí el PDF solamente y sin las imágenes. La idea ahora es, para mí, ¿no? Leer en el libro y si tengo alguna Sí. duda se la pregunto la clase que viene. Yo hace unos años atrás había hecho un resumen que estaba muy desprolijo, que lo llevaba siempre a las clases, y me parece que alguna vez lo capturaron por allí y andaba dando vueltas. ¿Vos no lo tenés, Florencia? Un resumen de que... Mío, personal. Estaba en no unas sé, hojas de cuaderno negro. Bueno. No sé, si tengo acá el año pasado usted me pasó por un pendrive todos los archivos que vamos a ver, capaz que está ahí, si quieren me fijo. Está bien, no, yo no lo subo porque es una desprolijidad y me da vergüenza, pero bueno, nunca lo paso en limpio. Bueno, vamos a ver esta última placa. Acá tenemos cómo varía la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco a medida que aumenta la actividad física. Acá se dice porcentaje del VO2, o eso sabíamos que es una forma de medir la intensidad de la actividad física. En el gráfico anterior estaba puesta en vatios, pero acá está puesta en porcentajes de VO2. Entonces, lo habíamos hablado antes, la frecuencia cardíaca va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta llegar a un máximo y ya después no puede aumentar más. Habíamos dicho que aumentaba tanto la frecuencia cardíaca que no puede aumentar más porque lo que va a disminuir es el tiempo de la diástole, el tiempo del llenado cardíaco. Entonces, por eso en los tres gráficos se ve que la frecuencia cardíaca aumenta, pero quitándole tiempo a la diástole, es decir, quitándole tiempo de pausa al corazón, y con ello el agravante de quitarle tiempo de llenado de sangre. El volumen sistólico aumenta hasta el 40 o 60%, después se mantiene estable, y después del 80 o 90%, la eyección del corazón también se hace deficiente y empieza a caer. Profe, disculpe, creo que no encontré el resumen ese que dice usted, lo tengo acá en la computadora, si quiere se lo mando por WhatsApp y lo pasa. Dale, bueno, hacemos así. Creo que es este, porque está con su letra, así que debe ser este. Dice capítulo 16, chicharro vaquero. Respuesta Bueno. cardiovascular durante el ejercicio, debe ser este.
Bueno, dale, ese es un buen resumen como para que Sí, ahora se lo mando. acoten lo que dice en el libro y lean eso nada más. Lo que pasa es que hay que leer el libro como para entenderlo, integrarlo y después, como siempre les digo, los resúmenes sirven para quien hizo el resumen. Bien, dale, gracias Florencia. Y después tenemos el Bien, gasto gracias. y después tenemos el gasto cardíaco que también sube como en distintos tramos a distintas intensidades. Al 60 o 70% sube en forma proporcional a medida que aumenta la intensidad y después vemos que va perdiendo eficiencia y por consiguiente, si disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco también va a disminuir. Bueno chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, de mi parte. No, profe. Bueno, entonces los voy a despedir. Y bueno, el próximo miércoles sí van a tener un parcialito de respuesta cardiovascular al ejercicio bien potente. No. Bueno, profe, está bien. No sé si es bueno o malo eso. Y viste, es bueno para que vayan tomando conciencia de lo que se viene. Le va a agarrar un ACV por hacer eso, nos va a agarrar a nosotros. Y viste, si no tomas nada, puede ser. Ojo que los ACV en gente joven es por el abuso de estupefacientes, ¿eh? Yo tengo varios amigos que tienen presión y son jóvenes. Y Tendrán sí, 25 años y sufren depresión. y viste, esa es la forma de vida moderna. Muchos Escúchenme, les voy a subir ahí al Classroom exámenes antiguos, todo lo que tengo, todo lo que encuentre por ahí archivado, no solo de cardiovascular, sino que también de lo que ya hemos visto durante el año, para que ustedes vayan estudiando un poco, vayan, como siempre, aprendiendo, ver qué es lo que hay que estudiar, porque si el examen final lo tengo que tomar en múltiple choice en forma virtual, les dije que posiblemente les haga 50, 60 o 80 preguntas, integrando un poco de cada cosa, y bueno, posiblemente muchas de ellas salgan de estos exámenes anteriores. Así que, bueno, pueden ir mirándolos. Dale, profe, genial. Bueno, profe, bueno. nos estamos viendo. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Chao, Gracias, profe. profe. Buenas Gracias. noches. Chau, Ahí chau. ya se lo mandé, profe. Sí, ahí llegó el sonido. Gracias. Se escuchó. Excelente, chao. Gracias. Nos Hasta vemos. luego. Chao. 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 Chau.